Hola doctores, doctoras, ¿cómo están? Yo soy Alicia Chacón, soy estomatóloga y soy periodoncista y me da mucho gusto tenerlos en una clase más de perionotas. Y antes de entrar de lleno con el tema, me gustaría hacerles un comentario de lo que nosotros deberíamos hacer dentro de nuestra consulta dental y tiene que ver con la evaluación clínica. Y a veces se nos olvida que dentro de esa evaluación clínica tenemos que hacer una evaluación oclusal. ¿Por qué? Porque hay un hallazgo clínico que generalmente pasa desapercibido y me estoy refiriendo al trauma oclusal. Sí, mi recomendación es que siempre hagan su evaluación oclusal porque se ha visto que si nosotros hacemos esa evaluación vamos a tener mejores resultados dentro de nuestro tratamiento, no tanto en el diagnóstico, sino más bien en el resultado de nuestro tratamiento. Por eso es importante que hagamos esta evaluación. Ahora vamos a definir qué es trauma oclusal, ¿no? Porque de pronto me dicen, ajá, ¿y qué es trauma oclusal? El trauma oclusal se define como una lesión del aparato de inserción o del periodonto de inserción del diente. Tiene que ver entonces con el hueso alveolar, con el ligamento periodontal y con el cemento radicular. ¿A qué se debe este daño? Pues se debe a una fuerza oclusal traumática. Antes le llamábamos una fuerza oclusal excesiva, pero la nueva clasificación nos recomienda que cambiemos el término excesiva a una fuerza oclusal traumática. Entonces, esa fuerza oclusal traumática quiere decir que es una fuerza oclusal que está causando daño en el diente y en el periodonto de inserción. No solamente en el periodonto de inserción, sino también en el diente. Entonces, queda claro cuál es la diferencia entre estos dos. Y dentro de la nueva clasificación se nos propone que ahora el trauma oclusal sea dividido en tres. Antes lo dividíamos en dos, en un trauma primario, en un trauma oclusal primario y en un trauma oclusal secundario. Y ahora le tenemos que añadir las fuerzas ortodónticas. Es importante, como les digo, que esta evaluación sea hecha porque vamos a ver diferentes características clínicas, aunque de hecho de manera pertinente el trauma oclusal es una definición histológica, pero los signos clínicos van a ser evidentes y me refiero que lo más común que vamos a encontrar es movilidad, ensanchamiento del ligamento periodontal, podemos encontrar fremitus, podemos encontrar facetas de desgaste, fracturas dentales. Entonces todo esto va a estar dentro de nuestra clínica. ¿Para qué? Pues es importante, como les digo, hacer esa evaluación pertinente. Nos vamos a ir al pizarrón para que les muestre una tablita que les hice para que quede mucho más claro cuando nos vamos a referir a un trauma oclusal primario y cuando nos vamos a referir a un trauma oclusal secundario. Y antes que vayamos para allá, se tienen que inscribir al canal para que reciban más notificaciones sobre las clases que vienen y puedan ser aplicadas en nuestra consulta dental. Listos, entonces tenemos aquí nuestra tablita, ¿vieron qué rápido la hice? Ahora en esta tabla lo que vamos a tener primero es un trauma oclusal y vamos a ver que es un trauma oclusal primario, un trauma oclusal secundario y unas fuerzas ortodónticas, que es la nueva clasificación que se nos propone. De ahí vamos a tener fuerza oclusal, soporte periodontal y movilidad, que es una de las características que hay que tomar en cuenta. Entonces, para el trauma oclusal primario, la fuerza oclusal va a ser normal. Para el trauma oclusal secundario vamos a tener que la fuerza va a ser normal o traumática. No vamos a hacer descripción de las fuerzas ortodónticas, ¿ok? Ahora, en cuanto al soporte periodontal, es importante notar que el periodonto va a estar normal, o sea, no hay pérdida de inserción. Cuando hablamos de un trauma oclusal secundario, nuestro soporte periodontal va a estar reducido. Eso sí quiere decir que sí vamos a tener pérdida de inserción de ese diente. Y en cuanto a la movilidad, en el trauma oclusal primario va a ser adaptativa y en el trauma oclusal secundario va a ser progresiva. Sí, hasta ahí vamos bien. ¿Por qué es importante todo esto? Principalmente en este sector de trauma oclusal secundario, porque nos dice la literatura que si tenemos una fuerza oclusal traumática está muy asociada a la gravedad de la periodontitis. Acuérdense que en el trauma secundario, oclusal secundario, ya tenemos un periodonto reducido. Eso está asociado a periodontitis. La otra es que la fuerza oclusal traumática está relacionada con una mayor pérdida de hueso alveolar. Entonces, si yo dejo a mi paciente, si yo lo evalúo y no puedo o no detecto si es un trauma oclusal secundario o primario, pues obviamente voy a tener ahí un problema que se puede agravar.
Ahora, si yo elimino esa fuerza oclusal traumática en un paciente que tiene periodontitis, lo que se ha visto en los estudios es que vamos a mejorar el resultado del tratamiento. ¿Sí? Entonces son características muy importantes o hallazgos clínicos muy importantes que tenemos que evaluar. ¿Mi paciente tiene trauma oclusal primario o mi paciente tiene trauma oclusal secundario? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda tener éxito en mi tratamiento? Entonces tienen que evaluar en dónde está cayendo nuestro paciente para poder hacer los ajustes pertinentes para dar estabilidad tanto al periodonto como al diente. Espero que les haya servido esta información. Saludos, doctores.